Este, ok, entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Bueno, es Sí. una pregunta muy difícil de contestar porque es algo que tú puedes averiguar en varias literaturas y vas a constatar que no hay una respuesta consensada, o sea, no hay un acuerdo. Por ejemplo, hazme otra pregunta que sí, en donde sí hay un consenso. Mm, Algo sencillo, no sé, algo que sepamos la respuesta. que, no sé, ¿qué es la respiración? ¿Qué es la respiración? Al menos se puede, fíjate, cuando preguntas qué es algo, un objeto, hay dos maneras de contestar. Uno, describiéndolo a partir de conceptos que hemos creado los seres humanos. Y otra manera es mostrándote lo que representa. Por ejemplo, si tú me preguntas qué es el color rojo, yo tengo dos opciones, como las que te acabo de decir. Uno es describirte, mira, el color rojo en realidad es una manifestación del espectro electromagnético que está en esta longitud de onda, ¿no? Entre estas longitudes. Ese es el que use la primera estrategia. A partir de conceptos que hemos construido, te explico lo que es el color rojo. Pero hay otra manera. Mira, este ratón que no lo puedes ver, creo que no alcanza. Pero es rojo, ahí se alcanza a ver un poquito. Es rojo, este color es rojo. No te he dicho nada. Hay dos maneras siempre de explicar el qué. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Bueno, yo te podría decir, te voy a poner ejemplos de, a ver, manifestaciones de inteligencia. El acto de comunicación que tenemos en este momento es una manifestación de inteligencia, sí, sobre todo porque pensamos que las dos personas que se están comunicando en este momento son más versátiles que lo que sería un chatbot platicando entre ellos. Los chatbots, si los vas sacando, si les preguntas cosas fuera pues de lo que están programados, para los cuales fueron entrenados o programados, simplemente retruenan, no saben qué contestar o contestan cosas que no tienen sentido. Un ser humano no es capaz de adaptarse. Igual si me haces una pregunta fuera de lugar, completamente fuera de lugar, o un comentario fuera de lugar, tal vez yo me quedo pasmado un rato, pero después reacciono y respondo. O pido más información, solicito. Entonces, ahí te estoy dando un ejemplo de inteligencia, que sería de comunicación, inteligencia y comunicación. De hecho, no hay voy a regresar a como empecé, no hay una definición consensuada. Hay una multitud de definiciones. Y una de las que, digamos, que me gusta, porque bueno, la leí apenas también, es la que dice que es la capacidad, o es la inteligencia, es una medida de la capacidad de un ente, fíjate cómo lo digo, de un ente, para conseguir metas en un rango amplio, una gama amplia de ambientes diversos, circunstancias distintas. Es una definición muy corta, muy chata, pero si la leemos con cuidado y examinamos cada uno de los puntos, ahí en esa definición que lo propone unos tipos, te puedo dar la referencia, ¿qué es un objetivo? Mm, ¿Qué es un objetivo? ¿A qué le vamos a definir un objetivo? ¿Qué es una meta? Porque casi ¿Una no misión? se usa, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, la meta de, no sé, un virus es entrar a una célula y expandirse, la meta de una cebra es reproducirse, alimentarse o perpetuar este ciclo. Esos serían manifestaciones de ¿Puede ser una inteligencia. meta? Pues sí, ¿no? ¿O no? Ujú. Casi cualquier cosa o una actividad que se quiera conseguir que todavía no se ha logrado es una meta. Entonces es demasiado general. Aparte, matemáticamente, cómo bajo esa definición a términos matemáticos, cómo la sintetizo, no hay manera. O sea, al menos no de manera tan general. Sí, de manera particular, para un problema específico, sí te puedo decir cuál es la meta. Por ejemplo, para un reconocedor de imágenes, que es a lo que me dedico más, pues la meta es reconocer, no sé, el ratoncito, ¿no? El que está aquí. Y ratones diversos.
a partir de la imagen que sensa una cámara. Entonces la meta la puedo definir con palabras y después la puedo bajar a términos matemáticos. Luego la otra parte, sobre un rango amplio de ambientes diversos. ¿Y eso qué es? Pues es un montón de posibilidades, si te das cuenta. Es más, hay posibilidades ahí que ni siquiera conocemos implicadas. O sea, es muy amplia la definición. Sí ayuda, porque sí te dice al menos que, bueno, mide la capacidad. Bueno, ok. Y nos empieza a dar luz acerca de, bueno, es que tiene que conseguir objetivos. Cualquier cosa que no consiga objetivos, entonces no es inteligente, ¿no? Podríamos empezar a descartar. Una piedra que no consiga algo, vivir, por ejemplo, durar. Pero el estar ahí durante cientos de años, eso no se puede interpretar como un objetivo. Pero Más de 1000 años. entonces significa que la inteligencia estaría como contenida dentro de la capacidad mecánica de un objeto por obtener su como como su objetivo de diseño, su objetivo mecánico. O sea, el de una piedra técnicamente sería inteligente por poder hacer lo que está limitando su como capacidad física. Ajá. Ajá. Bueno, tú dirías que no, entonces no sería inteligente ese acto de permanecer durante 1000 años intacta en un mismo lugar. No lo consideras inteligente. O sea, no, bueno, o sea, para mí, no sé, es lo que quiero como explorar, ¿no? O sea, porque desde ese punto de vista de cumplir objetivos, técnicamente su existencia está limitada en estar ahí. Y no, o sea, no logra, no tiene un sentido de ver qué colores son las cosas o cosas así. O sea, técnicamente lo está logrando. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted consideraría que eso es inteligente? Pues yo te lo pregunté a ti, pero para empezar, pero yo lo considero que sí, en cierta medida, de acuerdo con la definición que acabo de dar. Pero entonces hemos llegado a un punto, hemos llegado que la inteligencia, y eso yo creo que todos, en eso sí hay un consenso, y tampoco lo dice la definición que acabo de decir, es gradual. La inteligencia es una métrica gradual, viene de 0 a quién sabe hasta dónde, ¿no? No tenemos ni idea. Pero podemos ampliarlo hasta infinito, suponiendo que podemos mapear, fíjate, estoy haciendo una suposición bien ingenua, que puedo mapear los actos inteligentes en una escala de 0 hasta infinito, lo cual nadie ha logrado hacer de manera consensuada, o sea, que todos estemos de acuerdo en que así debemos de mapearlo. Ese es el problema, porque sí lo podemos hacer, ¿eh? Que yo pueda mapear actividades hacia una escala, lo puedo hacer, no, nada me lo impide, es fácil hacerlo. Pero el punto es que todos los demás, que también saben de esto, estén de acuerdo, los expertos. Y ahí siempre van a encontrar peros, como el pero ahorita de esa definición. Si la ponemos así, esa definición, entonces aceptas que muchos objetos que comúnmente no le llamamos inteligentes, son inteligentes. De hecho, date cuenta que en el lenguaje popular, así, popular, usamos la palabra inteligente de esta manera tan abierta, tan menos restrictiva. Por ejemplo, hablamos de materiales inteligentes. No sé si has escuchado ese término. Material inteligente. Pero evidentemente ese material inteligente, que le llamaban así, no tiene las capacidades de un ser humano. Sin embargo, se le llama inteligente porque a lo mejor memoriza la forma en el cual se va deformando, ¿no? Y recupera la forma original, o no sé por qué le llaman, hay diversos motivos por los cuales. Pero esa es una tarea que logra, un objetivo que logra, pero no es tan diverso como un ser humano. Un ser humano cumple muchos objetivos, o sea, no nada más uno. Tú eres capaz de limpiar, de vestirte, de hablar, de entender lo que estoy diciendo, de entender que mañana de predecir más bien que mañana va a volver a aparecer el sol. Eso parece trivial, pero es importante. Es trivial para nosotros, obviamente. Y así una multitud, de hecho yo digo que son miles de tareas, no sé cuántas porque no se puede contar, creo, pero miles de tareas que logra un ser humano hacer, a diferencia de una piedra o de un material inteligente. Entonces
Entonces, a lo mejor también tiene que ver con la diversidad, ¿no? La versatilidad, la inteligencia. O sea, la capacidad de adaptación a distintas circunstancias, a distintos problemas. Entonces, no es fácil contestar esa pregunta, ¿eh? Podemos seguir indagando si quieres, pero yo creo que es mejor pararle a esa pregunta hasta ese punto, a menos que quieras seguir. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, desde como o sea, si ponemos esta base de que la inteligencia es una capacidad de versatilidad y adaptabilidad, ¿usted aún así consideraría que la inteligencia y la conciencia no son necesarias no se complementan una a la otra? La inteligencia y la conciencia. A ver si interpreto lo que me dices. Por la plática que tuvimos antes, creo que lo que quieres decir es que la conciencia es esencial para la inteligencia, ¿no? Ajá, o sea, Y la pregunta es si es esencial o no, hacia mí es la pregunta. Pues mira, son preguntas bien difíciles, ¿no? Son preguntas que cualquier cosa que contestes estás mal. No son triviales. Pero bueno, la respuesta que yo te daría personalmente es que yo no creo que la conciencia sea un componente esencial para la inteligencia, ¿no? Porque estaríamos restringiendo demasiado la inteligencia. Más bien la conciencia es una manifestación de tantas de la inteligencia. Es una manifestación. Y a lo mejor es un fenómeno emergente que surge de este proceso que somos capaces de abstraer las cosas que suceden en el mundo real y representarlas con símbolos, como las palabras que estoy pronunciando en este momento, que son símbolos, y las letras que escribo, los dibujos, las imágenes que imagino, entonces son símbolos y son representaciones del mundo real. Y a lo mejor toda esa conciencia surge de este proceso. No tengo ni idea de dónde surge la conciencia, lo único que sé que lo que yo entiendo como conciencia es ese acto de saber que están pasando cosas conmigo mismo internamente. Es un estado interno, como te había dicho antes. No es un estado externo. Y por consecuencia, no lo puedes medir por fuera. No hay manera. Puedes medir manifestaciones como auxiliares, o sea, que son colaterales de la conciencia, ¿no? Como por ejemplo, pues el acto de hablar, o como el acto del sentimiento, de la emoción que tienen las personas. Y puedes inferir, tiene este estado consciente, ¿no? Y aparte la conciencia, como te dije, la palabra conciencia tiene varias connotaciones, no nada más una. O sea, el grado más alto de conciencia es esa experiencia interna. Pero luego hay niveles más bajos en donde tú hablas, no, pues estoy consciente de que estoy tocando la mesa, ¿no? Pero ¿qué es eso? Medir nada más, es censar. Y saber que estás censando, eso es todo, ¿no? No hay más nivel que eso, no hay más profundidad que eso. Entonces ve cómo la palabra conciencia se usa para varias cosas que no son necesariamente iguales, que están relacionadas pero no son iguales. Por eso las matemáticas lo que hacen es separar las cosas, pum, pum, los conceptos. A ver, ¿todo esto le llamamos conciencia? No. A esto le vamos a llamar conciencia A, conciencia B, conciencia C, y empiezas a restringir y empiezas a ser preciso. Eso es lo que hace falta. Si queremos hacer avances sobre qué es consciente y qué no es consciente, primero tenemos que ir haciendo definiciones y acotar, restringir y ser duros. A ver, a esto no le vamos a llamar conciencia, le vamos a llamar otra cosa. El problema con nuestro lenguaje común es que a muchas cosas le llaman, que son diferentes, les llamamos igual. Y eso, de ahí viene la confusión. Es una maldita confusión que tenemos porque no hacemos la discernación, la diferenciación, la separación. Entonces, si queremos hacer avance, yo insisto en eso. Si queremos avance sobre la conciencia, tenemos que separar. Porque hay muchas manifestaciones de lo mismo que no son conciencia. Y por ejemplo, si usted dice que la conciencia puede ser más como un gradiente, como depende es una cuestión de complejidad, entonces podemos inferir que existe una conciencia superior. Como una conciencia superior, o sea, arriba de nosotros. Sí, es un gradiente. Por ejemplo, si de cierta forma... gradual. La conciencia fue gradual.
Sí, hay niveles de conciencia, eso sí. Por ejemplo, cuando tú eres, eso lo ves con los niños, cuando tengas hijos, te vas a dar cuenta cómo van creciendo y se van dando cuenta. Ellos se van dando cuenta, van adquiriendo más conciencia de lo que está pasando alrededor. Al principio ellos son casi como un objeto inerte, casi, pero no lo son, parece, que nomás están ahí posados, pero que nada más absorben información, pero no se ve claramente que entiendan esa información. Poco a poco van entendiendo esa información, van haciéndose conscientes de lo que va a suceder después. Sí hay niveles de conciencia. Ahora, que si hay una conciencia superior a nosotros, si no sé si te estás refiriendo a un Dios o algo así, porque eso es a lo que me suena, pues no sé, ¿no? Yo a esas cosas yo no me meto, digo, ya son No, especulaciones muy grandes. sí, pero no lo digo tanto en el sentido esotérico de la palabra, sino que como hemos visto que existe una escala de complejidad en el nivel que podemos observar la conciencia, entonces podríamos inferir que hay un nivel al que podríamos llegar todavía. Sí, lo más probable que sí. Sí, pues Ok, sí. ok. Sí, date cuenta de la evolución de la humanidad. La humanidad se puede decir que ha sido haciendo consciente de más cosas conforme ha ido explorando el mundo. O sea, primero se dio cuenta que podía sembrar y controlar, domesticar plantas, la agricultura. Eso antes no lo sabía hacer. Entonces, ¿cómo resolver el problema de la comida? Pues había que cazar y recolectar, ¿no? Entonces, ve cómo ganó conciencia ahí. Luego inventaron cosas para construir y producir de manera automática, que son las manufacturas. Eso fue hace poco, hace 300 años. Ganamos conciencia sobre eso. También ganaron conciencia sobre cómo llegar a la luna, porque hasta hace poco se creía, bueno, hasta relativamente poco, pues no sé, muchos creían todavía que la luna pues no era un objeto ahí flotando, sino más bien era algo mítico, ¿no? Cosas más que sabemos que no son reales ahora. Entonces, ve cómo va evolucionando la conciencia humana, la humanidad, no el humano, no un solo ser humano, no, toda la humanidad en su conjunto, ¿no? Y las civilizaciones. Sí, hay niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el pasado. Pasamos de un estado consciente inferior a uno superior y hemos ido evolucionando. Así que sí hay niveles superiores que no hemos alcanzado o que algunos quizá ahorita también, algunos seres humanos ya han alcanzado esos niveles, pero que los demás todavía vamos retrasados. Porque eso también pasa. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, típico, la alfabetización. Hay todavía en nuestro país cierta cantidad de seres humanos que todavía no entienden los símbolos, el español en particular, de la escritura y la lectura. Y los pone en una desventaja con respecto a los que sabemos que son la mayoría actualmente. Entonces, te da un nivel de conciencia mayor el saber escribir, el saber leer. Entonces piensa que la conciencia está sujeta a la capacidad de conocimiento o... Sí, 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 la conciencia está sujeta a esa información. Si no entra información, no puedes volverte más consciente. Ujú. Sí, eso sí está clarísimo. Sí, pues, Entonces, por ejemplo, un delfín no estaría, tendría una conciencia muy baja a pesar de tener un razonamiento abstracto muy fuerte. ¿quién? Un delfín. Bueno, para empezar, no sabemos si hace una representación abstracta del mundo como nosotros, ¿no? Para empezar por ese asunto, no lo sabemos. Porque te digo, no puedes meterte internamente a medir esas cosas. Ujú. A menos que el delfín te platicara algo, y aún así podrías poner en tela de duda eso, porque no es una manifestación directa, es indirecta. No, el hecho de que tú puedas representar el mundo de manera abstracta ya es un nivel de abstracción mayor, es un nivel de conciencia mayor desde mi punto de vista. Ujú. Esa sería mi Pe- respuesta. ujú. O sea, Pero, por ejemplo, si se pusieran no sé, diseñar circuitos y eh, eso es una mm, manifestación. Uh-huh. sería una escala superior, sería una especie de Mira, evolución. ahí nos encontramos con otro problema. ¿Cómo ordenar los niveles de conciencia? O sea, ¿cómo los vamos a ordenar? Y ahí es donde otra vez no vamos a estar de acuerdo todos. O sea, cierto, si, por ejemplo, si conduce una bicicleta y si conduce un coche, ¿qué? A ver, ¿qué es más, qué nivel de conciencia es mayor? ¿El que maneja el coche o el que maneja la bicicleta?
es como que no nos vamos a poner de acuerdo. Ujú, Ahí no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, es difícil de poder ordenar eso. No sé si me ujú, explique. ujú. Sí, sí. Además, aquí ya empezamos a usar el sinónimo entre conciencia e inteligencia. Para mí más sería usar la palabra inteligencia que conciencia, porque no es lo Entonces, mismo. ujú. Entonces, o sea, como usted mencionó, la conciencia es más bien un fenómeno emergente de varias inteligencias. De hecho, los dos son fenómenos emergentes. Tanto la inteligencia como la conciencia son fenómenos emergentes. ¿Qué quiere decir que son fenómenos emergentes? Son propiedades que surgen cuando estos componentes están interactuando, ¿no? Ujú. Propiedades que no esperas. Cuando la suma de los elementos Eh, individuales es más que... es más Ujú, que de lo que tú esperabas. Sí, bueno, pues, lo puedes decir de esa manera también. ujú, Uh-huh. Entonces, pues sí, eso, las dos son emergentes. Y yo insisto, eso de la conciencia, yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. Lo que nos va a llevar es definir la inteligencia. La conciencia no creo que por ahí vaya el asunto para crear algoritmos, maquinaria, que manifieste inteligencia semejante a la que nosotros manifestamos. Fíjate cómo ujú. manifestar, no estoy diciendo que posean la inteligencia, manifestar. Entonces piensa que estaría de acuerdo con esta tipo prueba de Turing con que parezca que es inteligente podemos acomodarnos con su No, inteligencia. esa prueba ni siquiera ha servido para gran cosa. Es más bien una cosa bonita, pues popular, es conocimiento popular, de hecho, en donde a los investigadores que se dedican a la inteligencia artificial ni la usan, pues, Ujú, literalmente, porque no sirve para hacer progreso. O sea, lo que sirve son los benchmarks. ¿Qué son los benchmarks? Pues pruebas en donde pones a prueba de manera dura a los chatbots, por ejemplo, ¿no? O los asistentes virtuales. Eh, ¿Por qué el test de Turing no es útil en la ciencia? No es útil porque es subjetivo. Porque cada ser humano va a determinar una cosa diferente aun cuando le manifestes la misma conversación. Porque un ser humano es muy así, ¿no? Muy subjetivo. Por eso no sirve para progresar ese tipo de pruebas. Ahora, sirve como de demo, ¿no? Como para endulce, para que el público se enamore, para el público, güey, sí es cierto, me contestó lo que le pregunté. ujú. Mira, me entendió esto, qué padre. Obviamente eso está padrísimo, ¿no? Y emociona al ser humano. Pero no es una prueba dura. No me sirve para progresar en la investigación. Por eso el test de Turing, yo creo que pues nadie lo usa en las ciencias, más bien es algo que en el conocimiento popular, pues sí, ahí sí, en los medios, ahí suena. Y cuando quieres hacer un demo, bueno, pues lo haces un test de Turing, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en lo que viene siendo más la lógica que fundamenta su razonamiento, en el sentido de que si un sistema puede darnos a entender o nos da la impresión de que es inteligente, significa que, por lo tanto, debemos de considerarlo como un sistema. Pues yo te pregunto eso a ti, ahora fíjate cómo te lo voy a preguntar de una manera muy diferente. Te presento un ser humano, no sé, un amigo que tengo, y yo te digo, Emilio, quiero que me determines si este güey es inteligente o no. Ok. ¿Cómo le haces? Mira, este cuate te va a hablar, te va a platicar. Yo te pregunto, vamos a suponer que tú determinas, sí, Eric, este cuate es inteligente. Oye, pero si lo único que me diste fue lo externo, la manifestación de la inteligencia. No sabes internamente lo que está pasando, es imposible saberlo, de hecho, porque el único que podría medio saberlo es el mismo. Y digo medio porque hay ciertos procesos mentales que nosotros no tenemos acceso, que Entonces, ocurren por ahí ejemplo, abajo. ¿Cómo? si tuviéramos, sí, entonces piensa que incluso si tuviéramos una capacidad cuantitativa de cada estado de la neurona, o sea, como este conectoma humano, e incluso no pude, o sea, asumiendo como en un futuro muy lejano, eso no contaría, o sea, aún así sería demasiada complejidad o ¿Qué? A ver, espérame, que acá hay ruido porque pasa, no sé si escuchas. se escucha como tele o algo así.
No, es el ruido que de los vendedores de la calle. Acá tengo una ventanota y Oh, por ya. ahí entra. A ver, ahora sí, pregunta. Este, entonces, usted se refiere más bien a, por ejemplo, Roger Penrose argumentaba que el cerebro no es bueno, que no es computable porque existen ciertos microtúbulos donde los cuales tenemos bueno, la teoría cuántica, el colapso de la ecuación de Schrödinger y cuando medimos los estados, creía que existe algo fundamental, aunque no lo pudo describir completamente dentro de los microtúbulos de las neuronas, que hacía que nuestro cerebro fuera no fuera una computación. Y es a lo que me quisiera referir a usted. Si usted tiene esta idea de que bajo este mismo como principio de estocástico, existe esta imposibilidad de poder comprender la como interioridad de la conciencia, o o es más bien No, una cuestión de no, complejidad. es que la pregunta como que no está muy clara, por eso me quedo pensando. Ok. Eh, me confunde la pregunta, no es directa. Y a mí me gustan las preguntas directas porque son fáciles de contestar. Y es bueno hacer este esfuerzo de bajar una pregunta que es confusa a empezar a dividirla en preguntas cachitos. A ver, para ahora sí poder contestarla de arriba. Ese es el proceso que hace la ciencia. Es lo que hacemos. Una pregunta así de general, la empezamos a ver, espera, esto sí te lo contesto, esto sí te lo contesto, esto sí no, esto no lo puedo contestar. Y así vas. Entonces, por eso vuelve a ver si me puedes preguntar algo más concreto. Entonces, ¿usted piensa que la razón por la que no podemos comprender el estado interno de la conciencia es por su complejidad? ¿O porque existe un fenómeno cuántico que es más estocástico o aleatoriedad involucrada? Mira, aleatoriedad hay en el cerebro, eso lo sabemos y no necesitamos ningún proceso cuántico para que ocurra. O sea, sabemos desde hace ya muchos años que las neuronas disparan sin estimulación de manera estocástica. Punto. Por simplemente ruido electrónico. Ni siquiera vamos a procesos cuánticos, ni qué. Ahora, obviamente hay ciertos procesos cuánticos que quizá pasen. Bueno, no, obviamente, voy a retirar esa palabra si me permites. Quito esa palabra de obviamente. Es muy probable o es razonable pensar que en un fenómeno biológico en donde hay química, o sea, son procesos químicos, procesos electrónicos, pues hay obviamente abajo de todo eso procesos cuánticos. Sí, sí hay esos procesos. Es muy probable, ¿no? O sea, ahora que esta creencia que luego se está vendiendo hasta en el coach, ya ves que se llama coach cuántico. No sé si has visto esos cursos de coach. No, no he visto. Ah, sí, 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 está, sí. Esta idea donde el cerebro, toda la inteligencia y la conciencia es debido a los procesos cuánticos y es por eso que nunca hemos podido entenderla, bla, bla, bla. Oh, suena tan popular, suena tan conocimiento común, como, sí, es una conjetura bonita, ¿no? Llamativa, jaladora, obviamente atractiva, pero pues nadie lo ha demostrado. O sea, como conjetura está chida, y a lo mejor sí, a lo mejor qué tal si dentro de 10 años, 20 años, o un año, yo qué voy a saber, alguien demuestra que aquí hay una intervención cuántica clara y concreta, la mide, la descripción y todo, o sea, no con palabras tan coloquiales como las que estamos usando en este momento. Lo reporta en un artículo, lo examinan otros expertos. Ah, bueno, pues ya, ahora sí, yo ya empiezo a decir, oye, esa conjetura ya suena como que hay algo de realidad ahí abajo, ¿no? Pero por el momento yo no conozco que exista ese soporte, esos hechos que digan, ok, esa conjetura tiene, no hay. Y tú, para mí todavía es como de conocimiento popular, pues suena bien, pero como que no lleva nada. Ese es el problema con esa conjetura. Ahora, no hay que eliminar la conjetura. Hay que más bien algún científico, un grupo de científicos, la tiene que tomar serio. Yo no la voy a tomar porque a mí no me interesa. La tiene que tomar serio, trabajar y demostrar o invalidar que la conjetura no es cierta. Es lo que hay que hacer. Ese es el camino que la ciencia hace y poder contestar esa pregunta. Yo no podría contestar si es cierta o no es cierta. Lo único que puedo decir es lo que acabo de decir. Es una conjetura y ya.
Pero por ejemplo, usted hizo la aserción de que sería imposible comprender el estado interno de una conciencia. No comprender, medirlo. Mira, puedes medir, o sea, tú a lo mejor antes de que hables ya estás preparando una pregunta o algo que vas a decir en tu mente. No sé dónde esté, ¿no? Yo aquí estoy indicando, pero en alguna, ahí tú lo estás percibiendo. Pero yo no lo puedo percibir. Y tú dime, ¿cómo puedo medir eso que tú estás pensando? No, hasta este momento no lo hemos podido hacer. Ese es mi punto. Y como no lo podemos hacer, nos está bloqueando la capacidad de poder estudiar cómo se generan esos pensamientos. No lo podemos medir. ¿Qué podemos medir? Pues podemos medir las ondas electromagnéticas. Pero si tú pones a medir eso, tú ves puro pinche ruido y yo no veo por ningún lado símbolos, ni letras, ni palabras, ni imágenes, nada, no veo nada. O sea, nomás veo ruido. Esto ya lo han intentado otros, o sea, no estoy diciendo que algo nuevo. Entonces, por eso, no es por una cuestión de comprensión, es una cuestión de medir. No podemos medir. Y la ciencia uno de sus grandes avances hace 300 años fue medir. Medir, 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 medir. Todo aquello que podemos medir, lo podemos entender con mucha más precisión. Si no puedes medirlo, el método científico empieza así como a tambalear, es decir, no me sirve para esta actividad. Entonces ¿a qué recorrimos en estos casos? A los actos filosóficos, a los actos religiosos, a los procesos filosóficos y religiosos, porque la ciencia no nos puede dar luz acerca de lo que no podemos medir. Uh-huh. Entonces, pero, por ejemplo, los avances que han habido o sea, son bastante básicos los desarrollos que han habido para poder medir los estados independientes de las neuronas, como estos interfaz, o como, por ejemplo, el trabajo de Elon Musk de Neuralink, que realmente te dan un estado. O sea, tiene como toda esta idea de que en un futuro incluso podrías descargar un libro así como si fuera un archivo en tu cerebro. O sea, esta idea futurista. Eso ya se ha hecho. Uh-huh. Pero no es medir realmente el estado interno. Lo que miden son las señales eléctricas de las neuronas. Luego estas pasan por un algoritmo que relaciona, por ejemplo, no sé si has visto este video, perdón, voy a hacer una pausa. Uh-huh. El video en donde fue muy popular hace como 6, 7 años, en donde en un experimento a un changuito le conectaron aquí una interfaz. Y entonces el changuito con su brazo mecánico aprendía a tomar fruta y se la llevaba a la boca. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasaba ahí? Medían señales del cerebro. Luego estas las relacionaban con los comandos de los motores de ese brazo. Y ahí va un algoritmo de machine learning o estadístico para hacer esa asociación de datos. Y listo, eso era todo. No es que estuvieran interpretando los pensamientos del robot, del simio. No están interpretando nada, no interpretando lo que él esté pensando, sino más bien lo está asociando con lo que estaba haciendo, que es diferente. Uh-huh. Entonces, pues la idea futurística o futurista de Elon Musk, pues está chida, ¿no? Está súper bien. Pero saber lo que está pensando una persona, a menos de que no entres un algoritmo para que la persona te tiene que decir, yo estoy pensando en esto, y cada vez y hacer ejemplos, medir la señal, y a lo mejor logras asociar eso. Bueno, eso sí se puede lograr. Pero de eso que directamente puedes interpretar sin un entrenamiento, eso no creo que se pueda. Sí, como esta algo interno. Es muy complejo. No es complejo, es que es algo interno, o sea, es algo que se manifiesta internamente, nada más. Es solamente interno. No puedes entrar. Ok. Y, por ejemplo, me voy a salir como un poquito de esta como rail, mencionando déjame terminar algo, se me ocurrió ahorita. Piensa en esta computadora que tengo aquí al lado. Esta que estoy enseñando. Esto es una computadora. Esta cosa es una computadora, aunque diga a la gente que es un smartphone, es una computadora.
Si yo te la doy y tú eres un científico y te digo, esto tiene pensamientos, y sí, de cierta manera tiene pensamientos porque procesa información, ¿no? Procesa información, por ejemplo, el texto que visualizas, la manifestación de los ceros y unos, todos esos representan información. Si te la doy, si no te doy un manual, tú podrías determinar lo que está, entre comillas, pensando. O sea, si está, imagínate que estás midiendo una pista del circuito electrónico y tú ahí mides los ceros y unos, podrías determinar que ahí está pasando la letra A, la letra B, el rostro de un ser humano, bla, bla, bla. ¿Se podría? Pues sería muy, o sea, tendrías que saber como qué normas, ¿no? O con No qué tienes el código. Ese es el Ajá, problema. No tienes el ajá. código. Si yo te doy el código ASCII, sí, y mira, y aparte, Emilio, de aquí en este intervalo es un código, y luego viene el otro, y luego viene. Ahora sí ya lo puedes interpretar, pero no tenemos el código. Como si estuviera Es el encriptado, problema. ¿no? Como si no Ahora, supiéramos. ahora, Emilio, fíjate. Vamos a suponer que yo te doy el código de un ser humano. Ok. Chingón, no, ya ahora ya mido las Órale. señales y ya sé lo que piensa este güey. Ajá. Pero ¿qué me garantiza que ese código sea el mismo para todos los seres humanos? ¿Qué tal si es diferente Ajá. el código en cada ser humano? Ay. Cosa que, fíjate, mi pregunta y mi intención no está lejos de la realidad. Te voy a decir por qué no está lejos de la realidad. Porque resulta que cuando reconoces movimientos simulados a partir de las señales encefalográficas usando algoritmos de machine learning, es sumamente difícil generalizar de persona a persona. O sea, tú tienes que entrenar ese algoritmo para una sola persona y ahí funciona bien. Luego cuando cambias a otra persona, lo tienes que volver a reentrenar porque tiene modificaciones. Y luego con otra persona, y luego con otra. O sea, no hay un código general aparentemente para cada persona. Más bien, hay un código especial para cada persona, no hay uno general para todas las personas. Aparentemente, al menos estos hechos, estos sí son hechos, eso es lo que avala la otra idea, la que te digo. Por eso yo pienso que es casi imposible saber lo que está pensando una persona internamente, el estado interno, porque no tenemos el código. Ujú. Y estoy asumiendo ingenuamente que existe un código, fíjate. ¿Y qué tal si ni existe el pinche código? Ese es el otro problema. Sí, sí, sí. Pero bueno, estoy suponiendo que sí. Sí, es que, por ejemplo, no sé si usted escuchó hablar el caso de una persona que había perdido como el 70% de su masa cerebral y aún así el resto, el 30% que quedaba, su plasticidad permitió que se adaptara para que pueda seguir. O sea, de hecho tenía un trabajo en el Buró de Estados Unidos. Entonces, trae todavía esta cuestión de que el cerebro tiene esta capacidad de versatilidad. O sea, igual como Sí. mencionaba, ¿no? Que, por ejemplo, puedes tener el EEG en cierto punto y decir, ya puede controlar su paso y no va a funcionar para otra persona. Pero incluso está como esta versatilidad que todavía ni siquiera realmente entendemos bien. O sea, solo para apoyar su punto. Ujú. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿usted piensa que, bueno, es que ya me surgieron varias preguntas. ¿No? La vamos a cortar como a las 12, ¿no? Porfa, Sí, sí, sí. sin Oh, problema. bueno, ok, ok. Ah, a ver. Ok, entonces, ok. ¿Usted piensa que si pudiéramos computar algo suficientemente complejo, eh, pero como un organismo, o sea, si juntáramos todas las computadoras del mundo y de alguna forma descifráramos el código interno de un organismo no necesariamente muy complejo como el humano, sino como el de un ratón, y pudiéramos simular todas estas interacciones físicas y de las moléculas, ¿usted piensa que este organismo estaría vivo? Ok, bueno, otra vez la pregunta tiene como muchas aristas. Otra Ajá. vez es como es una multipregunta. Ya fíjate, voy a inventar el término. Sí, Multipregunta en ok, vez de sí, pregunta, es sí. una Sí, multipregunta. es que quise como Y estas son bien difíciles de contestar, ¿no?
porque mi memoria no da para mucho. La verdad es que nomás vi que había muchas preguntas, pero no vi cuáles. No. Entonces, ahí te voy, espérame. La fundamental que yo caché, a ver si no me equivoco, es la idea de que si yo puedo replicar, por ejemplo, imagínate que escaneamos, que es un proyecto que existe, que escanean cada una de las neuronas que hay en un momento dado de un ratón, ¿no? Todo el cerebro. Y sabes la ubicación, sabes los químicos, sabes la electrónica, todo. Imagínate que, cosa que es muy difícil de hacer, porque no se puede, no, eso no se puede hacer. Pero bueno, vamos a suponer que así. El escaneo sí se puede, pero no a tal detalle, ¿no? Y luego que replicas esto en ecuaciones matemáticas que modelan los comportamientos, lo simulas en una computadora, súper gigante, obviamente, y listo, ahí la expectativa es que ese cerebro electrónico o digital, mejor dicho, pues se comporta como el del ratón. Pero mira, ahí está fallando algo. Bueno, me preguntaste si estaba vivo, pero yo voy a interpretarlo como si es inteligente. Ahí hay algo que está fallando. La inteligencia de los seres vivos tiene que ver con el cuerpo también. O sea, no nada más es el cerebro, no nada más es el sistema nervioso, es todo el pinche equipo, el paquete completito. Claro, los procesos de transformación de información principalmente están en el cerebro y en el sistema nervioso. Sí, en eso no tenemos dudas desde hace muchos años ya. Pero si tú quitas, si a un ser humano le quitas el cuerpo y nomás dejas el cerebro y el sistema nervioso, le quitas la inteligencia. ¿Cómo sabes que es inteligente esa cosa? No se mueve, no tiene vida. O sea, ¿cómo sabes que hay inteligencia? No puede ni hablar. Si le ponemos unos motores y se empieza a moverla. A lo mejor ahí empezamos a ver manifestación de inteligencia. Entonces, ve cómo tenemos que buscar manifestaciones de inteligencia, porque es la única manera que el método científico se puede aplicar. De otra manera, no. O sea, de otra manera me refiero a, es que yo me imagino que internamente hay procesos, ¿saben? Cuando yo no veo que nada se mueva ni pueda medir nada. Puta, pues ya caímos en algo más religioso. Pero de cierta forma sí podríamos tener como... Manifestaciones. Pero, o sea, si es un ambiente controlado y todos los datos se están imprimiendo en nuestra pantalla, entonces sí contaría como un control total del estado interno de Bueno, este organismo, puedes ¿no? tener en ese simulador ese estado interno, por supuesto, ahí sí tienes toda la razón del mundo. Pero ese cerebro que acabas de replicar de manera digital, estaba acostumbrado a tener un cuerpo, a manifestarse a través de ciertas estimulaciones que venían de los sensores que ya no tiene ahora. Tendrías que también replicar esas sensaciones. También tendrías que replicar las acciones, los actuadores. O sea, no nada más simular el cerebro, hay que simular todo el paquete. Al menos parte de todo el paquete. Me refiero lo que representa las sensaciones y las actuaciones, ¿no? Los actuadores. En esos hay que simularlo, porque de otra manera no veo. Y si lo simuláramos como, o sea, no, o sea, si pudiéramos también igual conectarle unos brazos y un poco de ojos y una interpretación, una forma de interpretarlo. Mira, desde el 1970 o 80 se conoce bien el mapa de cómo se conectan las neuronas de un pequeño gusanito que muchos seres humanos tenemos, E. coli, que son como 300 neuronas. Ya lo han simulado un montón de veces. No hay manifestación de inteligencia ahí por donde le busques. No hay, porque nada más han simulado la parte electrónica, ¿no? Algunas veces. O sea, cuando haces una simulación, recuerda que siempre tienes que ignorar cosas. Hay una frase muy bonita que seguramente tú conoces, la que dicen, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Así, esa es la frase de George, no me acuerdo. Entonces, cuando tú simulas, no simulas todo, porque es imposible simularlo. De hecho, esta idea de que yo puedo medir y, bueno, yo puedo conocer cada una de las variables del cerebro y puedo representarlo en una juntada,
Esto ya viene del determinismo de hace 300 años, que ya quedó demostrado que no nos va a llevar a ningún lado esa idea. O sea, ya quedó muy demostrado desde hace muchos años, muchas décadas, que eso no nos ha llevado a ningún lado. Porque es imposible conocer cada uno de los estados, de los átomos, de ese cerebro, porque aparte son cuánticos, ahí sí hay comportamientos cuánticos que no se pueden predecir. No en su totalidad, como probabilísticamente sí se pueden producir, pero no determinísticamente, no se pueden predecir, en ese sentido no se pueden predecir. Y luego está el nivel químico, el nivel biológico, el genético, el nivel electrónico, el mecánico, todo eso lo quiere simular, está cabrón. Está, pero pues no sé cómo. Nadie puede. Sí. Y además, fíjate, nada nos garantiza que aun cuando puedas hacer eso, lleguemos a comprender algo acerca de cómo emerge la inteligencia. Porque habrás hecho una réplica, exacta. Y luego, ¿qué? Quedamos con las mismas. No entendemos los principios de cómo crear esa inteligencia. Nada más replicaste. O sea, nos quedamos en lo mismo. No sé si me explique. Sí, sí, es como, o sea, fabricar algo no implica entenderlo. Exactamente, que tú puedas replicar algo no implica que hayas entendido. Ahora te voy a poner otro ejemplo que me gusta mucho y lo dice Jan Le Cap. Cuando nos enfrentamos, bueno, los seres humanos del pasado se enfrentaron a la problemática de volar, que es un sueño que se tuvo durante muchos años atrás, miles de años atrás, tal vez millones de años quizá, no lo sé. Pero bueno, solamente se logró volar hace muy poco, hace unos 100 y pico de años, ¿no? Más o menos. Volar de manera mecánica, bueno, flotar, sí se logró un poco antes, pero volar. Entonces, ¿cuáles eran las inspiraciones ingenuas de los que decían, vamos a hacer máquinas que vuelen, como Leonardo da Vinci? Cosas que volaran así, mira, moviendo, aleteando un tipo de alas. Porque ¿de dónde venía esa idea? ¿De dónde venía esa conjetura? Pues de lo que veías. Tú ves pajaritos que vuelan y que mueven aquí unas cosas que le llamamos alas. Entonces, ¿qué se le ocurrió al inventor humano? Pues replicar eso. Ahora dime, ¿qué avión hace eso? No. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Porque no es necesario. Ok. Porque no es necesario. Lo puedes hacer, pero no es necesario. Y hay una manera más eficiente de hacerlo. Y la demostración que es más eficiente es que ahora esas máquinas voladoras, que le llamamos aviones, vuelan más rápido que cualquiera de estos animales. Pero es que, por ejemplo, o sea, sí estoy de acuerdo pero también hay que bien definir qué es lo que se busca, ¿no? O sea, por ejemplo, el objetivo del AVE no era tanto llegar de aquí a Japón en menos de 15 horas, sino reproducirse. Tienes razón. Y para eso yo creo que, pues, o sea, hasta eso los pájaros siguen siendo un milagro de ingeniería, o sea, de diseño, ¿no? No, yo no dije lo contrario. No, sí, pero, por ejemplo... Es maravilloso, es maravilloso. Solo digo, cuando resolvieron el problema del vuelo los seres humanos, se dio cuenta alguien que no era necesario esto que para muchos era obvio que había que hacer. Entonces, ¿por qué esto es importante en el desarrollo de inteligencia artificial darse cuenta? Porque lo que parece obvio ahora que hay que hacer, seguramente no es lo que hay que hacer, sino hay que hacer algo que todavía no descubrimos, que todavía no es obvio. Ese es mi punto, con esta anécdota, con ese es mi punto, que hay que mirar hacia donde no hemos mirado, porque evidentemente lo que hemos hecho hasta el momento en estos 70 años no nos está llevando a la inteligencia artificial que prometieron o que prometimos. ¿Cuál es la que prometimos? Esa inteligencia que se compara al ser humano. Para nada se parece. Todos los algoritmos que tenemos actualmente, ninguno se parece a lo que hacemos nosotros. Ni uno. ¿Sí? 70 años de desilusión, yo diría. Pero sí hay avances. No niego que no hay avances. Sí hay avances y están chidos. Solo digo, seamos realistas. Lo que hemos hecho hasta el momento no nos está llevando a lo que queremos ir. A un estado
Sí. externo, ¿no? Y entonces hay que quitarnos esas conjeturas ingenuas que sacamos porque es evidente verlo, ¿no? Ah, la inteligencia tiene que ver con la conciencia. ¿Por qué? Ah, pues porque yo tengo conciencia. Entonces las máquinas tienen que tener conciencia. Ok, buen punto. Ujú. Ese era mi punto. Sí, 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 sí. Muy, muy bien puesto. Este, sí, porque hay muchas, no sé si usted haya visto de estas como comunidad de personas que, por ejemplo, tienen una idea muy interesante de la conciencia donde no solamente es un fenómeno de como complejidad emergente, sino una ley, una como característica fundamental del universo, casi como la gravedad o la o La conciencia. Ok. ajá, la conciencia. Es una conjetura, está bien. Ajá, Es una pero teoría. Pero hay que sí, pensar científicamente. ujú, ¿Qué evidencia hay para soportar que esa teoría nos sirva para explicar cosas, predecir cosas o controlar cosas? Si ujú, no puede, si no logra esa teoría hacer un avance en la predicción, en la explicación de los fenómenos, entonces es una teoría que tenemos que tirar a la basura o guardarla en un escritorio hasta que alguien la vuelva a demostrar que sí hay evidencia. ujú. La Vale, ciencia es vale. dura, la ciencia es miserable, tiene que serlo así, tiene que serlo así porque estamos en búsqueda de lo que es apegado a la realidad, a lo real. Ujú. Ahora, tú dime si hay evidencia de eso. Pues es que la como lógica fundamental es que eh, es bajo esta misma noción de, como ser sensible o más bien es como una cuestión de complejidad, pero eso no involucra que haya un punto donde el valor de conciencia sea igual a cero, sino que por ejemplo, el sistema, mmm, por ejemplo, de muchas formas el sistema inmune no es consciente, pero es una emergencia que genera una como noción o sensación de que existe un razonamiento interno, una máquina bastante elaborada. Este, Hay una máquina bastante elaborada y eso no hay ninguna duda. Es un fenómeno, el sistema inmune pues es un sistema, es sumamente complejo, uh-huh, seguro. Yo no lo he estudiado, pero y uh-huh, que manifiesta cierto grado de inteligencia, sí. Uso inteligencia, no conciencia. Inteligencia sí, porque resuelve problemas como el te invade virus o bacterias y los ataca y aparte aprende a combatirlos y queda esa memoria hasta cierto punto uh-huh, durante toda tu vida en algunos casos y otras veces nomás dura un año o unos meses. uh-huh. Entonces Sí, 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 sí. hay una manifestación de inteligencia ahí. Uh-huh, uh-huh. Pero, por ejemplo, esta gente, bueno, las personas que tienen esta conjetura argumentarían que esa sería una instancia, pero otra sería, por ejemplo, la misma sublimación, o la lluvia, la fotosíntesis, sería un sistema consciente de cierto, o sea, una complejidad baja, pero no cero, a pesar de. Puede ser, era mi propuesta, fíjate, estamos aquí, toda la plática te has dado cuenta, tú prefieres usar la palabra conciencia para referirte a la inteligencia, yo así la interpreto, y yo prefiero usar la palabra inteligencia en lugar de conciencia, pero estamos de acuerdo en algo, que la inteligencia son grados, o la conciencia son grados. Uh-huh, Este, y entonces le podemos decir, ah, mira, esta cosa tiene cierto grado de inteligencia porque resuelve problemas. ¿Cómo qué problema resuelve? Almacena información. Esta cosa que está aquí, almacena información. Luego este también me sirve para hacer una tarea. Entonces, pues en cierto grado tiene cierto grado de inteligencia. Muy bajo, obviamente. El planeta Tierra. Todo el planeta, sus procesos biológicos, sobre todo lo que ocurre en la biosfera, eh, claramente ahí se ve un grado de resiliencia, de adaptabilidad, que eso de aprendizaje, de evolución, eso es inteligencia, en cierto grado. Y es mucho más inteligente que esta cosa que tengo acá, por todo lo que sucede. Entonces, sí, yo sí estoy de acuerdo que las cosas, no nada más lo que le llamamos seres, que hay también, yo creo que no debemos de hacer la distinción entre seres y objetos, pero bueno, así estamos acostumbrados a hacerlo, la distinción. Las cosas y los seres tienen grados de inteligencia o grados de conciencia, si quieres.
Pero yo prefiero el término de inteligencia, me gusta más ese término porque resuelve tareas de una manera de poder medir y manifestar esa capacidad. Mientras que la conciencia es más bien algo interno que yo no puedo acceder, excepto yo mismo, mi propia conciencia es la única que puedo acceder, y eso más o menos, pero la tuya yo no puedo acceder a la tuya, ni a la de nadie más. Entonces, por eso prefiero la palabra inteligencia, y sí estoy de acuerdo, hay grados, sí hay grados, y también de conciencia, sí hay grados. Ok, ok. Vale, pues creo que ya se acabó Pero el bueno. tiempo, sí.